Buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Turriago, vengo de la Universidad de La Sabana en Colombia, pero también a partir del 1 de julio, el gobierno, digamos, algo así como el estado de Florida aquí respecto de Estados Unidos, en Colombia pues somos departamentos. El departamento de Cundinamarca, donde está la capital, me pidió el favor que asumiera hasta diciembre la dirección de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como profesor entonces estoy prestado. Es la segunda ocasión que estoy con el gobierno, entonces por eso presento ahí Gobernación de Cundinamarca, Universidad de La Sabana. Entonces, el título de la conferencia lo hemos, porque al igual que el doctor Peláez, esto es un trabajo de un proyecto que empezamos ya hace varios años y estos son los resultados que hemos empezado a tener. El grupo de investigación nuestro se ocupa fundamentalmente de la innovación. Entonces, la exposición es sobre la innovación y cuáles son los factores que explican la aparición de, en este caso, 4 tipos de innovaciones que son las que el texto oficial, el manual de Oslo, aceptado mundialmente, divide en 4 tipos de innovaciones: productos, procesos, organizacional y de mercadeo o de mercado. Entonces, además, consideramos los sectores industrial y el sector de servicios para la economía colombiana. Ese sería el contenido de mi exposición. Entonces hablaría un poco, una aproximación rápida a la industria, otra aproximación rápida al sector de servicios en la economía, tanto a nivel global como a nivel de Colombia. Después, una muy rápida aproximación a los conceptos de innovación de producto, proceso, mercado y organizacional. Y finalmente termino haciendo la explicación de cuáles son los factores determinantes que explican el que son aproximaciones finalmente. Me he identificado mucho con su exposición, profesor. Esos son problemas bastante difíciles. Yo uso técnicas de regresión de econometría, modelos Probit, ya explicaré cómo los delimitamos. Bueno, el sector de servicios en la economía es un sector que cada día pues, va tomando más fuerza. Se habla incluso de una tendencia que es la terciarización de la economía o la relevancia del sector de servicios, toda vez que viene a explicar, por ejemplo, en el caso del PIB mundial, según datos de la Organización Mundial del Comercio, puede llegar a explicar casi el 70% del valor del PIB en el sector de servicios, y también es altamente generador de empleo. Luego, tiene una importancia sin igual. ¿Qué sectores de la economía implica o incorpora? Pues fundamentalmente el sector del comercio, al por mayor, al por menor, el transporte aéreo, marítimo, terrestre, todas las modalidades de transporte, el sector de comunicaciones y telecomunicaciones con la aparición de la industria de los teléfonos móviles, por dar un ejemplo, pero también incorpora el sector bancario, sector financiero, las bolsas, las compañías de seguros, el turismo, la salud, la educación. Entonces, el sector de los servicios o terciario es un sector bastante heterogéneo. Convoca organizaciones y empresas de distintos frentes de la actividad económica. Y fundamentalmente lo que produce, pues, por eso su nombre, servicios, son intangibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Colombia, pues, este sector explica, según datos del 2014, casi la mitad del Producto Interno Bruto de Colombia. La participación por orden de importancia, el que más importa en el país, es el de transporte, seguido por el sector de bancos, el sector comercio. Los bancos son el 15%, pero el transporte representa casi el 20%, comercio, restaurante, hoteles 7.26%, y de un total de 21.3 millones, que es la población en edad de trabajar de Colombia,
pues ocupa casi 15 millones, ¿no? Es decir, un 68.72% de la fuerza laboral, o sea que también para el caso colombiano es un sector importante. Bien, Colombia, pues, no me ha querido alumbrar bueno, así. Colombia está acá, ustedes pueden apreciar, pues, deliberadamente he presentado ese mapa, pues, la posición de Colombia es, hablándolo desde un punto de vista geoestratégico, es vital porque permite conectar el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, punto de paso para entre Asia, Europa, ¿no? Entre Norteamérica, Suramérica. Adicionalmente, pues como estamos en el ecuador terrestre, pues tenemos también una posición significativa, por ejemplo, para el tema de satélites. El país realmente, sus infraestructuras son todavía bastante atrasadas, ¿no? Necesitamos construir más carreteras, sobre todo más puertos marítimos, pero yo estoy con toda seguridad, se apunta que ese país pues va a tener una importancia geoestratégica vital a nivel mundial en los próximos 15, 20 años, con grandes inversiones en infraestructuras. Entonces el sector de servicios pues va a tener una importancia sin igual, particularmente el de transportes. Bueno, en el caso de la industria, el sector industrial ha sido un sector más estudiado, pues los que nos dedicamos a estudiar un poco esto de la innovación, pues encontramos que hay muchos ejercicios en el frente del sector, en la industria, pero en el sector de servicios encontramos poca información, poco trabajo. Pues la industria incorpora sectores, al menos para el caso colombiano, la construcción la consideramos como industria, pero también el suministro de electricidad. Hay todavía autores, hay marcos teóricos distintos que dicen, no, mire, la electricidad forma parte del sector de servicios. En el caso nuestro, pues las autoridades que registran las estadísticas consideran que la electricidad, el gas y el agua forman parte del sector industrial. A nivel mundial está generando 470 millones de empleos y todos sabemos la gran tendencia en el caso de Asia como China, particularmente pues se ha vuelto el taller del mundo en el sentido de que países muy avanzados como Estados Unidos, industrialmente hablando, pues se encuentran que es más oportuno contratar la mano de obra asiática y entonces eso por la globalización pues y el gran soporte que el sector de servicios, particularmente el transporte, pues permite que mucha manufactura se monte en China, en Oriente, pero se distribuya después, siendo una empresa norteamericana, el Apple, por ejemplo, está siendo ensamblado en Hong Kong, pero eso dan los cálculos, ¿no? De costos de transporte y tal. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Porque en el fondo lo que estamos viendo es cómo el sector de servicios y la industria se complementan fuertemente, ¿no? Y algunos sectores que eran de la industria terminan siendo en el futuro convertidos o formando parte del sector de servicios. La participación de la industria, pues en el mundo, según datos del Banco Mundial, pues ha mostrado o está mostrando una tendencia a disminuir la participación dentro de la generación del Producto Interno Bruto. En el año 2005 se hablaba que la industria generaba el 28% del valor total de la producción mundial y ya en el 2013 pues ha bajado unos pocos puntos, pero hay países con alta participación del sector industrial, es el caso de China, que tiene pues 43% del PIB, pues y ya es definitivamente el PIB número uno en el mundo. PIB industrial, el mayor PIB industrial de todo el mundo. No alcanza todavía a Estados Unidos porque justamente la producción de valor agregado en el sector de servicios, en la economía norteamericana, pues supera a todas las del resto del mundo. En el caso de Colombia, pues también se descubre que la industria ha venido perdiendo generación o participación, es un caso de ponderación, la industria ha venido perdiendo participación dentro del total del PIB. Hace unos 15, 20 años, pues el PIB industrial en Colombia rondaba alrededor del 25%, es decir, casi una cuarta parte de la producción de la economía. Hoy en día se sitúa en el 11.7%, dando prelación a otros sectores
por supuesto, por ejemplo, toda la construcción de infraestructuras en el caso de Colombia está pues altamente, se le está dando una especial importancia. De todas formas, pues también la industria en Colombia genera un número importante de empleos, fijémonos que no tanto como el sector industrial. Bueno, muy bien, entonces ahí hemos hecho esa aproximación a los conceptos de sector industrial y sector de servicios, viendo cómo se empiezan a complementar y cómo el uno pues difícilmente podría existir sin el otro. Entonces, en el caso del transporte, pues se necesita apoyo en el sector financiero para hacer los pagos, ambos son del sector servicios, pero estoy respaldando, por ejemplo, pues la producción de un bien tangible, computadores o automóviles, en fin. Cada vez entonces esas relaciones van siendo más y más evidentes. Bueno, ya desde el año 92 a nivel mundial, los países industrializados vieron la necesidad de unificar conceptos, particularmente en temas de ciencia, tecnología e innovación, y empezaron a escribir una serie de manuales que los han llamado los manuales de la familia Frascati. Frascati es un pequeño pueblo al sur de Roma, y en el año 63 se reunieron las potencias industriales del momento y acordaron entrar a hacer definiciones pues mundialmente aceptadas sobre conceptos como investigación y desarrollo, entre otros, y después al manual de Frascati le han surgido unos, digamos, hijos, otros manuales primos hermanos, como el caso del manual de Oslo, que se ocupa solo de temas de innovación, particularmente de cómo hay que hacer ciertas encuestas de innovación en los países, el manual de Canberra, que estudia todo el tema del recurso humano de alto nivel, hay manual de globalización, hay manual de patentes, en fin, hay muchos manuales que se consideran como formando parte de la familia Frascati. En Colombia, en el año 2003, el gobierno nacional, pues ya había el país salido de una crisis bastante grave porque nuestro país estuvo muy mal en el año 2000, había una crisis institucional tremenda y pues la guerrilla actual que está negociando en La Habana casi se toma el poder, en fin, pero finalmente eso se ha venido superando, añadiéndole a eso todo un tema marcado de narcotráfico en el caso de Colombia, se superó y después del año 2003-2005 el país ha empezado a tomar otro cariz y ha empezado a crecer, disminuyendo sus niveles de desempleo, el crecimiento del PIB. Ya hoy en día Colombia es, por ejemplo, la tercera economía en América Latina, ¿no? La primera Brasil, segundo México, tercero Colombia, sobrepasando, por ejemplo, Argentina, que durante muchos años fue la tercera economía, pero hoy en día Colombia, y a nivel demográfico también se ubica en el tercer lugar, ¿no? Primero Brasil, después México y en tercer lugar Colombia con casi 50 millones de habitantes. Bueno, entonces... Sí, muy bien. Entonces este manual de Oslo, cada determinado número de años saca nuevas versiones. La última fue la del 2005. Durante muchos años el manual de Oslo contempló solo dos tipos de innovaciones. Innovaciones de productos e innovaciones de procesos. Es decir, por innovación entendemos la aparición de nuevos productos o productos mejorados y su introducción en el mercado. Entonces la innovación hoy en día es aceptada como una de las variables que definitivamente promueve e impulsa la competitividad de las empresas, de los países, de las regiones, y también impulsa, la competitividad tiene que ver con esa capacidad que tienen las organizaciones, los países, las regiones, de mantener posiciones importantes en el mercado, de vender cada vez más, en fin. Michael Porter, por ejemplo, uno de los grandes estudiosos de la economía y de la gerencia sobre todo, ha puesto, digámoslo así, de moda la expresión, la competitividad. Pero igualmente la innovación, esa generación de esa novedad, pues importa porque impulsa la productividad de las organizaciones, de los países, de las regiones. Por productividad entendemos entonces el que una unidad invertida está en condiciones de, yo cuando invierto algo pues tengo la posibilidad de recuperar esa inversión y un poco más. En la medida en que ese
resultado pues vaya creciendo, entonces tendría yo que hablar de un aumento de productividad. La innovación entonces pues es un factor que resulta de especial importancia. El país pues pone en práctica unas encuestas de innovación con una cobertura bastante importante. Estamos hablando que en el sector de servicios se encuestan alrededor de 6.000 empresas, 6.000 instituciones, y en la industria también algo así, un poco más de 5.000. O sea que son unas muestras bastante representativas que garantizan pues, que el país pueda hacer mediciones en el frente de la innovación. ¿En qué se inspiraron estas mediciones? En el manual de Oslo, ¿no? Entonces, pues en eso Colombia es pues, un país de clase media, entonces tiene cosas muy buenas, otras todavía muy malas. En el frente social estamos muy mal, pero en el frente económico pues vamos haciendo la tarea relativamente bien. Entonces, innovaciones de producto. Entonces la definición de Oslo, la última definición de Oslo, y la introducción de un nuevo producto o servicio, ¿no? O de un producto nuevo significativamente mejorado en cuanto a su uso. ¿Introducido dónde? Pues en los mercados, llevado a los mercados. La innovación tiene, digamos, esa connotación de ser una fuerza bastante exigente, porque puede darse una novedad, pero si no se vende en el mercado y si no genera ventas y rentabilidad, en fin, pues no se considera innovación. Entonces hay innovaciones de productos nuevos, pero también de servicios, llevados ¿a dónde? Pues al mercado. Hay innovaciones de procesos, pues en verde tengo algunos ejemplos como para ubicarnos más en el concepto. La innovación de proceso pues tiene que ver más con los procesos de producción, y entonces aquí ya vienen algunos problemas. La comparación que yo estoy planteando acá es atrevida porque generalmente uno tiene en cuenta el proceso de producción de la industria, ¿no? Donde hay unos inputs, o sea, unas entradas que son generalmente recurso humano o trabajo y capital financiero, pero también las máquinas y todo lo que se necesita, materias primas para hacer un proceso de producción y obtener unos outputs, unos resultados, pues que son bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso cambia un poquito porque, por ejemplo, una organización no gubernamental, Greenpeace, por dar un ejemplo, viene a ser una organización del sector de servicios y no tiene un proceso de producción como lo tendría una empresa que produce automóviles. Entonces, esos son algunos de los problemas de los ejercicios que estamos haciendo, porque los procesos al interior de las organizaciones que forman parte del sector servicios son diferentes a los procesos de producción tradicionales de la industria. Bueno, entonces las innovaciones de procesos tienen que ver con la introducción de nuevos métodos de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, introducción de escáneres o de código de barras, en fin, sistemas de posicionamiento satelital. El manual de Oslo en su última versión también consideró las innovaciones pues está hecha la traducción como, bueno, en inglés es Marketing Innovation, en castellano pues hablamos de innovaciones de mercadeo, otros preferimos decir innovaciones de mercado, pero tienen que ver fundamentalmente con la introducción de nuevos métodos de comercialización, por ejemplo, ¿no? Que implican cambios en los envases, cambios en los sistemas de promoción, de venta, en la colocación, en la tarificación, por decir, como por tener una aproximación. Y las innovaciones organizacionales, ¿no? Que tiene que ver con la introducción de nuevos métodos y prácticas en las organizaciones, en el lugar del trabajo. Ejemplo, inventario justo a tiempo de la gerencia japonesa, en fin. Entonces, las encuestas que tenemos en Colombia permiten, las encuestas de innovación, que las llamamos las encuestas de innovación y desarrollo tecnológico, EDIT, las EDIT, ¿no? Se han venido ya haciendo, y en el sector de industria ya vamos en la EDIT 6, ¿no? Arrancamos en el 2003, se hacen cada 2 años, y ya vamos en la EDIT 6, que presenta datos del 2013, si no estoy mal, o a 2012. Y la EDIT también del sector de servicios. Es una encuesta de innovación al sector de servicios, y esa ya va en su tercera versión. Pues evidentemente existían conceptos relativamente claros para el tema de la industria, más no para el tema de servicios.
esto ha sido un ejercicio, como vamos a hablar aquí después de consultorías, un ejercicio en el que el gobierno central y los gobiernos regionales de Colombia han tenido que acudir mucho a la academia, a las universidades, para que apoyen, ¿no?, en todo este proceso de gestación y de estructuración de estos manuales y de esta medición. Bueno, muy bien, entonces la exposición, estamos entrando a la esencia de la exposición lo que busca es identificar pues cuáles son los factores que promueven o retrasan la innovación, o sea, esos 4 tipos de innovación. ¿Por qué? Pues porque definitivamente si yo llego a tener un conocimiento relativamente aproximado, juicioso, de los factores que promueven o que retrasan la innovación, pues estoy contribuyendo directamente a una dimensión propia del desarrollo económico de Colombia. Voy a hacer a mi país más competitivo, a las regiones, a sus empresas, más competitivos y más productivos, porque ya decía Peter Drucker, otro estudioso de la gerencia, que lo que no se mide no puede ser bien gestionado o gerenciado. Entonces, el país también necesita, para hacer política económica, las empresas necesitan para hacer sus políticas de empresa, sus estrategias de gerencia, cifras, porque de lo contrario entonces no se sabe si se va bien o se va mal. Bueno, entonces aquí viene una aproximación al estudio de los determinantes de la innovación. Tradicionalmente, yo soy economista, pues los economistas y los ingenieros industriales, por ejemplo, conocemos o trabajamos mucho una función de producción, es una función matemática potenciada por un par de economistas norteamericanos, uno se llamaba Cobb, el otro Douglas. Entonces se trabaja la función Cobb-Douglas, que es una función en la que se obtiene un resultado, un output, que son bienes y servicios y están en función de, o sea, lo que hace que se obtengan esos bienes y servicios son unos inputs, unos insumos que son fundamentalmente capital y trabajo. Bueno, esa función se fundó, se creó en el año 50, se crea en el año 50 y todavía sigue vigente, es muy útil, la verdad. Entonces permite hacer consideraciones de qué tan intensivo es un proceso de producción en capital, en trabajo, cómo ha cambiado, en fin. Eso ha habido muchísimos estudios al respecto de la función de producción de Cobb-Douglas. Después, en el año 70, otro gran pensador, Griliches, dijo, yo tengo que identificar una función de producción, pero del conocimiento, Knowledge Production Function, una función de producción de conocimiento. Se inspira en el modelo de Cobb-Douglas, en el sentido de que dice, bueno, yo tengo que producir un conocimiento, ¿no? Hay distintos tipos de conocimiento. La innovación es considerada por todos los expertos como una generación de conocimiento operativo, porque si sale una innovación, por decir la nueva versión de Apple, del teléfono móvil Apple, pues eso es un nuevo producto, luego es una innovación nueva. ¿Qué caracteriza este nuevo producto? Pues que tiene incorporadas una gran cantidad de tecnologías. En otras palabras, tiene incorporado conocimiento. Entonces, Griliches en el año 70 plantea la función de producción de conocimiento y dice, bueno, mire, el conocimiento se genera básicamente porque existe investigación. Si hay investigación y desarrollo, bueno, investigación y experimentación, yo puedo obtener conocimiento. Y entonces le siguen varios de sus discípulos y la función de Griliches la van perfeccionando tal. Y ya en este siglo XXI, en el 2005, dos estudiosos italianos, Conte y Vivarelli, desarrollan una función de producción de conocimiento, que es la que vamos a aplicar acá y que es la que hemos aplicado para el caso colombiano. ¿Cuál es el output? Innovación. ¿Cuáles son los inputs? Los inputs son fundamentalmente, por una parte, generación de conocimiento interno de las organizaciones que se genera por una actividad que se llama I+D o Research and Development o investigación y desarrollo, y la otra sería traer el conocimiento, conseguir un insumo que ya lo han hecho otros, entonces lo llamaría transferencia de tecnología. Conte y Vivarelli además añaden esas serían las variables de control, ¿no? Investigación y desarrollo, y
transferencia de tecnología, y hay otras variables que incorporan el concepto de cadena de valor de Porter. La cadena de valores hoy en día pues no se considera la organización como una unidad individual, sino que la organización se dice que arranca en los proveedores, termina en el cliente, pero tiene que ver con los competidores y con los complementadores. Entonces hoy en día las aproximaciones a las organizaciones se hacen desde el punto de vista de la cadena de valor. Ese concepto está incorporado en la ecuación de producción de conocimiento de Conte y Vivarelli. Adicionalmente, pues se toman otras variables control como tamaño de las empresas y pertenencia a un sector de alta tecnología o de baja tecnología, fundamentalmente. Entonces la ecuación es esta. Y no, pues ese es el resultado, es la innovación que puede ser de producto, de proceso organizacional o de mercado, en función pues de investigación y desarrollo, research and development, ¿no? Para una empresa ahí, pues el modelo resulta bastante confiable toda vez que estamos tomando un número importante, son muestras muy fuertes, ¿no? Para la industria 5.500, ahora vemos el dato exacto, y para el sector de servicios también más de 6.000. Entonces, estas dos primeras variables, investigación y desarrollo y technology acquisition, tiene que ver con las variables de control importante y adicionalmente le meto el tamaño, la pertenencia a un sector de tecnología alta o baja, la pertenencia, por ejemplo, a un grupo industrial, porque definitivamente una empresa pues, que pertenece a un gran conglomerado, qué sé yo, del sector químico con sede en Alemania, pues puede tener más posibilidades de innovar que otra que no lo pertenezca. Y aquí ya viene la cadena de valor, ¿no? Que todas empiezan por o sea, cooperación. Cooperación con instituciones de investigación, porque definitivamente en este mundo de la innovación tiene que haber una alianza universidad-empresa muy fuerte. Cooperación con clientes, customers, cooperación con proveedores, suppliers, cooperación con competidores y un error, el error que siempre se pone en este tipo de regresiones. Bien, entonces, pues nosotros, el grupo de investigación de la Universidad de La Sabana, y esto pues ha sido llevado a cabo en cooperación con la Oficina de Estadística de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que maneja estas bases de datos. Entonces, le permite a los investigadores, a los académicos, unos cubículos y ahí tenemos las bases de datos y hacemos todas las regresiones. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos. No puse números, no puse los coeficientes porque eso queda muy redundante y porque, entre otras cosas, quizá lo más relevante aquí es saber el signo y saber si ese coeficiente que se obtuvo es significativo o no. Entre más estrellitas tenga, pues es altamente significativo. Ya voy a acabar, profesor Tremante. Entonces, por ejemplo, en el sector de servicios, ahí están todas las variables, investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, tamaño del establecimiento, en fin, las variables componentes de la cadena de valor, y están los signos positivos. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues cuando aparece un signo negativo, por ejemplo, en el caso para las innovaciones de proceso, que es quizás como la más atípica, en las innovaciones de proceso salieron dos signos negativos, claro está que no fueron significativos, negativos, por ejemplo, para pertenencia al sector de tecnología, alta o baja tecnología, y la pertenencia a un conglomerado industrial, ¿no? Pero, por ejemplo, las variables investigación y desarrollo y transferencia de tecnología, que son la esencia en la generación de este tipo de conocimiento, resultaron para todos los casos con un signo positivo, es decir, que una inversión, por supuesto, inversión en investigación y desarrollo contribuye significativamente a que aparezcan innovaciones de productos, innovaciones de procesos, organizacionales y mercados. Si ahí pongo el valor del coeficiente, entonces voy a poder hacer una lectura más precisa en términos de probabilidad. Esto fue un modelo Probit. Probit haciendo referencia a que los coeficientes son coeficientes de probabilidad. Bien, esto es para el caso del sector servicios. Para el caso de la industria, pues curioso, por ejemplo, que aquí en el caso de la innovación de mercado, para la transferencia de tecnología salió un signo negativo y no sé, lo que sería de tener especial cuidado es que es significativo, ¿no? Significativo al 10%, tiene un margen de error. Y bueno, aquí sí ya se comporta un poquito más
diferente la comparación entre la industria y el sector de servicios. Muy bien, ¿sí? Ya termino. Estas son las frecuencias. Conclusiones, pues, tanto en la industria como en servicios, pues encontramos que las variables de control, transferencia de tecnología e investigación de desarrollo, pues, tienen una relación positiva y son significativas. Quizá se apartan de la tendencia, las innovaciones de proceso. Importante decir, pues, que en este mundo de globalización, pues, los servicios cada vez son más importantes en el impulso y promoción de la industria. Hay innovaciones organizacionales tremendamente importantes, como el justo a tiempo. Muy bien, y ya todo lo que dijimos a lo largo de la exposición. Muchas gracias.